Radio PEA. Es un programa del Observatorio de Política Exterior Argentina, Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Para continuar con este programa en el que estamos desarrollando la relación bilateral entre Brasil y Argentina, en este bloque contamos con la presencia de una invitada que nos va a contar un poquito más cómo está este panorama. Tenemos acá en el piso a Gisela Pereira Doval, que es doctora de Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, es profesora de esta casa de estudio y especialista en la relación Argentina-Brasil, así que te agradecemos mucho que hayas venido. Gracias por la invitación. Y bueno, para empezar un poquito a desandar el camino de las relaciones bilaterales entre todos los países, nos gustaría que nos cuente tu perspectiva acerca de en qué fase se encuentra la relación, teniendo en cuenta que a lo largo de la historia pasó por diversos momentos este vínculo. Exactamente, sí. Bueno, tal cual como vos decís, digamos, la relación bilateral ha pasado por muchas fases de conflicto y cooperación, pero en los últimos años, se puede decir, de que se retoma la democracia en ambos países, en el 83 en Argentina, incluso un poco antes, ya en el 79 con los gobiernos militares y los acuerdos sobre las represas hidroeléctricas, ya ha habido más acuerdos que desacuerdos. Bueno, a partir de ese momento es como que la relación de cooperación es la que más domina la relación bilateral, independientemente de algún que otro conflicto o problema, sobre todo comercial, entre los países y en el marco del Mercosur. Actualmente, bueno, es un momento complicado, no solo de la relación bilateral, digamos, un momento complicado en general. Si uno mira un poco el mundo, hay un proceso de giro a la derecha en toda Europa y en toda América Latina, y este proceso de giro a la derecha es como que se consolida a partir del triunfo de Trump, que es un triunfo realmente inesperado. Macri y Temer en ese momento realmente apostaban todas sus fichas a que ganara Hillary Clinton la presidencia en Estados Unidos, y bueno, el triunfo de Trump es como que descoloca a todos un poco, menos a Bolsonaro, que lo convierte en su caballito de batalla, digamos. Yo creo que la relación entre Argentina y Brasil está marcada por o está terciarizada a través de Estados Unidos, o de la relación que Jair Bolsonaro intenta tener con Estados Unidos. Es decir, la aproximación que Bolsonaro plantea hacia Norteamérica, que es una aproximación rara también en la política exterior de Brasil, que ha sido muy pragmática a través de toda su historia y que últimamente se convierte más ideológica que pragmática, digamos. Bolsonaro... la historia de Estados Unidos, de Brasil, ha pasado por una política exterior americanista de vez en cuando, pero ese americanismo no perdía el foco en el pragmatismo y en el interés nacional de Brasil. En este sentido, me parece que Bolsonaro le da un giro a la política externa y su americanismo se convierte en ideológico, digamos. Todo pasa por Estados Unidos, inclusive la relación con Argentina, que es su aliado bilateral desde hace tantísimos años. Sacando eso, me parece que sigue la sintonía ideológica entre ambos países, porque Argentina también, digamos, comienza un proceso de derechización, digamos, no tanto como en Brasil u otras partes del mundo, pero, digamos, es más acorde la mirada de Macri, tanto de la política exterior como de la política interna, a Bolsonaro, que lo hubiera sido con respecto a Lula o a Dilma, por ejemplo. En Brasil se pasa por un proceso que ustedes ya han hablado muchas veces, hasta después del impeachment, en donde se va girando a la derecha de a poco. Incluso Dilma ya empieza a proponer algunas medidas de ajuste, por decirlo de alguna manera, que son retomadas por Temer y que Bolsonaro profundiza. Y en Argentina pasa lo mismo, digamos. Si vemos los gobiernos progresistas de la década pasada, se podría decir que el gobierno de Macri, a pesar de que no es de derecha, sino de centro-derecha, implica algunos ajustes estructurales que se corresponden más con Bolsonaro que con los gobiernos del PT. Sí. En este sentido, entonces, la relación bilateral, de alguna manera, es estable. Pero Bolsonaro se aleja de algunas tradiciones de Brasil. Por ejemplo, que el viaje a Argentina sea el primer viaje oficial en la región. Bolsonaro viaja a Chile, por ejemplo. Eso nos muestra una sintonía mucho más con Piñera que con Macri, digamos.
Pero bueno, yo creo que es una fase estable y que hay que pasarla. Hay que ver qué pasa con las elecciones de octubre. Eso. Sí, justamente era lo que te íbamos a preguntar ahora, porque, digamos, todas estas cuestiones que justamente impactaron cuando asume Bolsonaro, que vos bien decís, tan tradicionales de la política de Brasil, y que Argentina también, o en el análisis que se hace siempre de estabilidad de la política exterior de Brasil, uh-huh, cuando Argentina no digamos, tiene esa particularidad, ¿qué pasaría, digamos, o está entre paréntesis este periodo hasta octubre que se den las elecciones argentinas? ¿Qué pasaría en el caso de que triunfe la fórmula Fernández-Fernández, que tiene, digamos, otra base de lo que vos estás haciendo referencia, diferente, digamos, sobre todo de la idea de América Latina y Estados Unidos? Sí, absolutamente. Yo creo que se haría un cambio en la dinámica de la región, ¿no? O sea, ya se dio un cambio importante en la dinámica de la región a partir de estos gobiernos de derecha, pongámosle. Estoy haciendo la señal de las comillas, que claro, nadie me ve, y hago comillas porque es una derecha con sus particularidades, digamos, no es la misma derecha que en la década del 70, por ejemplo. Este giro a la derecha cambió definitivamente la dinámica de la región. Ustedes fíjense que lo que existía antes como una especie de concertación política, podríamos decir, que era la UNASUR, que estaba bastante asentado como de solucionador de problemas políticos, por decirlo de alguna manera, ya está casi, digamos, es un requiem para la UNASUR. Han salido los países más importantes de la región, han dado un paso al costado. Y a mí me da la sensación de que eventualmente un triunfo de Fernández profundizaría aún más este alejamiento que se viene dando de alguna manera, que no es un alejamiento por una cuestión de, bueno, ya no te quiero más, Argentina y Brasil ya no son más esos hermanos que se planteaban, sino que es un alejamiento porque tienen otras prioridades en su política exterior. A mí me parece que un triunfo de Fernández, independientemente de que se planteen en la plataforma una política exterior más parecida a la de las décadas pasadas, como de un acercamiento a la región, bueno, ese acercamiento a la región tendrían que ver con quién lo hacen, porque con otra base ideológica, filosófica, o con otra cosmovisión, digamos, otra manera de ver al mundo, bueno, ya con Bolsonaro no podrían hacer tándem, claramente con Abdo tampoco, con Piñera tampoco, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces, bueno, a ver, ¿qué hay? ¿Una vuelta a Bolivia, a Venezuela? Me parece que también están, no tanto Bolivia, pero en el caso venezolano se está en otro momento histórico que no sería tan fácil para Fernández, una reaproximación a Venezuela desde el lado de yo te apoyo y acá no pasó nada. Entonces, y creo que Bolsonaro esto lo tiene claro, no tanto porque tenga las cosas demasiado claras Bolsonaro, sino porque ha sido una especie de enviado por Trump. Me parece que el viaje que hizo hace algunas semanas atrás, que duró menos de 24 horas, fue, bueno, lo decíamos en un artículo, que Brasil pasa a ser de un estado pivota a un estado proxy. Digamos, ya no es el estado más importante de la región en cuanto a algunas cuestiones o a contener algunas cosas, sino que es como un alargamiento de la política exterior norteamericana. Trump dijo, che, qué problema si acá ganan Fernández. Entonces, automáticamente Bolsonaro viaja y dice públicamente, yo apoyo a Macri para la próxima elección, no por una cuestión de amistad, sino porque ha dicho también en muchas entrevistas que tiene miedo a un regreso de los gobiernos progresistas o del marxismo cultural, como lo llama él, o del comunismo, estos delirios que tiene. Entonces, realmente creo que un eventual triunfo de Fernández sería un nuevo golpe a la integración regional. Creo que ya el primer golpe se lo da el giro a la derecha en general, que se ve en la región, y un nuevo giro, digamos, pero de un solo país, impactaría también de otra manera. Sí, y relacionado a esto que vos decís, creo que pondría en jaque un montón de otras cuestiones, como por ejemplo la unión de posiciones con respecto a la situación de Venezuela, que Brasil y Argentina últimamente siempre acordaron posiciones para, digamos, para poder
no solucionar, sino como a mejorar esa situación que se vive en Venezuela, y no solo con Brasil, sino Argentina con el resto de países de la región también concuerdan, digamos, en eso. Y también con lo que mencionabas vos, los mecanismos de integración, que los dos coinciden en esta idea de flexibilizar el Mercosur. ¿Qué pasaría en el caso de que ya no estuviera Macri al mando, digamos? Bueno, en ese sentido sería Fernández quien se tendrían que... Claro. Fernández, digamos. Quien se Que tendría que Fernández. adaptar a la situación, Claro. en realidad, porque es un grupo de países, la generación del Grupo de Lima, por ejemplo, para dar el tratamiento al tema venezolano, porque no existe más la UNASUR, o esta ridiculez de la creación del Prosur. O sea, es como un gastadero presupuesto cuando realmente no era necesario, digamos. De última, se podría haber planteado que la UNASUR cambiaba su forma de tratamiento de algunas cuestiones, pero esta cosa de salir de uno, meterse en otro, vender el edificio, rematar me parece que es más para lavarse las manos con respecto a una situación regional que otra cosa. O sea, pareciera que están interesados en solucionar determinada cuestión, pero cuando uno ve como el transcurso de las circunstancias, pareciera que, bueno, solo quieren figurar como para que nadie les pueda achacar el día de mañana no haberse hecho cargo de una situación. Brasil, recordemos que por lo menos en los últimos 20 años, desde Cardoso a esta parte, ha sido un Estado que ha estado muy involucrado en las situaciones, sobre todo regionales, en realidad en todo el mundo, pero ha manejado, si se quiere, un liderazgo regional, en el sentido de tratar de solucionar las cosas de la región y de tener una presencia muy activa en la región, que actualmente no lo tiene, y me da la sensación esa, que quieren sobre todo estar en el candelero y que se hable, pero sin hacer demasiado. De todos modos, es como vos decís, me parece que, digamos, es Fernández el que se va a tener que adaptar a la situación, y me parece que el tema de la flexibilización del Mercosur, particularmente, yo no sé si se podría dar marcha atrás, en el sentido de que, en realidad, si lo pensamos, bueno, no tanto en Fernández, porque, digamos, ha muerto con la de ella, por decirlo de alguna manera. Pero si pensamos en Dilma, por ejemplo, que era una representante del progresismo, una de las más fuertes, representante del progresismo latinoamericano, antes del impeachment, ella ya había empezado a flexibilizar el Mercosur y hablar de la Alianza del Pacífico, y hablar del acuerdo con la Unión Europea, y hablar de este tipo de cuestiones, porque uno va donde el mundo va, digamos. Sí. Y el proceso que se vive mundialmente, uno no puede escapar al proceso de la globalización, aunque no estés de acuerdo con cómo se da. Entonces creo que en ese caso sería Fernández la que se tendría que adaptar a esta oleada liberal, digamos. Quizás no con políticas neoliberales o liberales al interior del país, pero sí creo que debería adaptarse internacionalmente. Bueno, y ya mencionaste el Mercosur, que iba a ser también otro de los temas ahí candentes, pero antes de eso te quería, porque me aparece con esto que vos decís del reacomodamiento que se daría regional, y me aparece por ahí que el papel de México, que es el otro que digamos, no es que el otro, pero es que está ahí siempre en el límite entre es del sur, no es del sur, su relación con Estados Unidos y en la región, me parece que ahora está tomando como otra... Mira, creo que México sería un socio interesante de Argentina en el caso de que gane Fernández. Como si pensamos en AMLO, que en México se da como el proceso contrario que en el resto de América Latina. Era el que me aparecía. Digamos, gobiernos sucesivos neoliberales y de derecha, que de golpe, cuando comienzan a ganar gobiernos de derecha en la región, bueno, sale con uno de izquierda, digamos. Es como la oveja negra del continente. Yo creo que en este sentido es distinto para Brasil que para Argentina. Brasil, desde hace 20, 30 años, desde el año 93 específicamente con Itamar Franco, ha intentado hablar de Sudamérica y no de América Latina. ¿Pero por qué? Porque ha intentado tener un rol de líder regional que solamente lo podía lograr casi seguramente sin la presencia de México. O sea, si hablaba de América Latina, tenía que de alguna manera disputarle el liderazgo regional a México. Si hablaba de Sudamérica, era indiscutido el liderazgo de Brasil. Y entonces a mí me parece que AMLO lo que genera es un parteaguas en la región, que está como aislado, pero que está acostumbrado a estar aislado, porque durante muchos años lo hemos aislado como parte de la región hablando de Sudamérica. Yo creo que si llegara a ganar Fernández, México sería un buen
compañero en algunas cuestiones, digamos. México es un país que, no sé demasiado sobre México, pero creo que es un país que se vio obligado a adaptarse a todas las circunstancias internacionales por tener al lado a Estados Unidos y por ser, digamos, el patio trasero y por recibir directamente todas las políticas, tanto las buenas como las malas, de Estados Unidos. Y a mí me parece que sería un buen aliado del gobierno de Fernández en el caso de que Fernández llegara a ganar. Me parece que AMLO se corresponde más políticamente con Fernández que con Macri o con Bolsonaro, sin duda. Entonces, quizás debería pensarse desde el gobierno argentino hacer un tándem ahí, porque además le molestaría mucho a Bolsonaro y a Brasil en general, digamos. Esto obligaría a Brasil como Estado a replantearse muchas cosas si su aliado, su amigo, su hermano de toda la historia se va con su enemigo, por decirlo de alguna manera, o por quien podría disputarle el liderazgo, digamos. Creo que sería un llamado de atención a Brasil importante. Me parece que sería una salida interesante para Argentina. Y siguiendo en este universo de lo que son las elecciones, algo que nosotras mencionábamos más temprano fue la importancia del sector evangélico para que Bolsonaro llegue al poder, y ahora también es algo que empezó a salir como a la luz acá en Argentina también, en distintos apoyos de iglesias evangélicas a María Eugenia Vidal o a otras fórmulas políticas, y quería consultarte acerca de eso, si fue un actor que siempre estuvo presente y recién ahora empezamos como a notar, o si en Brasil apareció ahora solamente con el apoyo a Bolsonaro. ¿Cómo fue, digamos? Mira, no sé en el caso de Argentina. Lo que a mí me parece es que es un actor residual que intenta, viendo lo que ha pasado en otros países, como en el caso de Brasil, intenta comenzar a tener alguna especie de protagonismo en la política. En el caso de Brasil es un actor que hace muchos años que está. Digamos, la bancada evangélica tiene números reales en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, digamos. Es una bancada importante dentro del Parlamento brasileño. Lo que hace Bolsonaro es capitalizarlo. Es decir, por medio del discurso y por medio de algunos proyectos que propone, captar los votos, no solamente primero de la bancada, a partir del impeachment a Dilma Rousseff, y después a partir del voto directo de la gente, apelando a algunas políticas, qué sé yo, no sé cómo llamarlas para que no parezcan algo bueno, digamos, pero tradicionalista, de los valores familiares y de que están en contra de la homosexualidad y de todo este tipo de cosas que de alguna manera atrae el voto de los evangélicos. Pero hay que tener en cuenta esto. En Brasil son un poder político muy importante desde hace muchos años. Tienen peso político propio. Entonces, en Brasil se disputan los candidatos los votos de la bancada evangélica. Acá en Argentina todavía, por suerte, no sucede esto, digamos. Si bien sí se pueden ver más que antes las iglesias evangélicas, no tienen poder político todavía, que sí es lo que ocurre en Brasil, digamos. Hace muchos años tienen poder político y lo que pasa en estas últimas elecciones, que a todos nos llama la atención, pero no es algo tan raro, es que Bolsonaro logra traer todos los votos de la bancada evangélica, que era algo que no se había podido lograr en otros años, en donde se votaba por ahí más, de una manera más difusa. Sí, y ahora en relación a esto que vos decís, digamos, de todo este apoyo que consiguió, también hace poco leí acerca de cómo disminuyó la imagen de Bolsonaro y que, digamos, a principios de este año o fines del año pasado, los números le daban totalmente otro panorama del apoyo que recibía. Digamos, ¿cuáles fueron los factores que fueron erosionando el apoyo? No le respondió la economía. Digamos, cuando vos obtenés apoyo político de la opinión pública, después cuando la gente no puede comer, el apoyo político es retirado. Digamos, acá en Argentina sucede lo mismo. Sí. O sea, discutíamos el otro día con mi hermano, pero va a venir el cepo de nuevo. A ver, si la gente no puede comprar $10, no puede comer, ¿qué le importa el cepo? Claro. ¿Se entiende? Digamos, las prioridades comienzan a pasar por otro lado. Entonces, en un momento de propaganda política, en donde se es candidato, en donde el discurso puede más que las acciones, pues todavía no hay acciones, bueno, hay gente que podés convencer con ese discurso. Cuando empiezan a suceder las cosas y la gente tiene inconvenientes para comer, para mandar a sus hijos a la escuela, para pagar un impuesto, bueno, ahí el apoyo obviamente que te es retirado, digamos, las prioridades pasan por otro lado.
Y también, no tan relacionado, pero este episodio que se dio sobre la declaración sobre la moneda única y esa posterior desmentida, digamos, ¿a qué te parece que...? Ridiculez. Sí, yo creo que... ¿Existe la posibilidad de eso o no, fue ahora algo no. para...? En la actualidad Claro. no, digamos. En algún momento puede haber existido, sí, creo que sí. Pero no, yo creo que fue, qué sé yo, quiso decir algo simpático. Lo que pasa es que las monedas únicas, hablar de cuestiones monetarias en nuestro país, tanto en Brasil como en Argentina, tienen un peso, no es que nos da lo mismo. A mí me parece que tuvo un impacto que él no esperaba. Él esperaba que, bueno, que pasara, digamos, así como dijo que lo apoyaba Macri, que Macri era su amigo, que tenía miedo si ganaba Cristina, dijo también, tiró esto de lo del peso real y como algo pasajero, y bueno, a la gente le quedó, porque la gente, las cuestiones monetarias en nuestros países que tienen tantos inconvenientes, justamente con la inflación, con las devaluaciones, quedan más que otras cuestiones. Entonces, bueno, yo creo que la prensa se apropió de este discurso, que no fue otra cosa que algo para decir, y que le dio más importancia de la que en realidad tenía. Digamos, yo creo que lo hizo como decir, no, me recontra importa Argentina, me importa mucho la asociación con Argentina, es más, saquemos una moneda juntos. O sea, algo que dijo por decir. Y que la prensa se apropió de eso y le dio mucha más importancia de la que realmente tenía. Sí, lo que hablamos del tema Mercosur, que bueno, hoy hacíamos referencia a una noticia con la reunión que se está teniendo en el G20, de que Francia como que opinó o expresó que si Brasil salía del Acuerdo de París, bueno, se anulaba totalmente la posibilidad de acordar este bendito y relanzado hace años y años acuerdo con la Unión Europea. Sí, tiene más relanzamiento que el Mercosur, el acuerdo con la Unión Europea. Mira, acá suceden dos cosas. La primera es que desde 1948, cuando se crea la ACECA entre Francia y Alemania, se ponen subsidios al agro, y estos subsidios no van a ser, según lo que se ve, prefieren tirar a la basura una institución como la OMC, que desde el 2003 las negociaciones están frenadas justamente por los subsidios agrícolas, antes que firmar cualquier tipo de acuerdo. Entonces yo creo que a Francia particularmente, cualquier cosa que le permita decir, no, nosotros nos salimos de esto, le viene bien. Digamos, y por el otro lado también está la cuestión del Acuerdo de París en sí y de las declaraciones de Bolsonaro, digamos. Bolsonaro, desde antes de asumir, dice y se desdice de absolutamente todo. Entonces, ya amenazó con salirse del Acuerdo de París, y yo creo que unas 20 veces, y unas 20 veces dijo que no, que en realidad fue un error y que no se iba a salir si no sucedía. Entonces, me parece que hay dos cosas que están en juego aquí. Primero, que Bolsonaro no tiene en claro absolutamente nada, y segundo, que a Francia, a Macron, pero a Francia en general, históricamente, cualquier excusa para no darle el brazo a torcer con respecto a los subsidios agrícolas también le viene bien. Entonces, yo creo que no creo que se firme este acuerdo. Digamos, hace 20 años que está dando vuelta ese acuerdo, y salvo que los países del Mercosur resignen las cuestiones que son fundamentales para ellos, que son el tema de los subsidios agrícolas, este acuerdo no se va a firmar. Los países del Mercosur, si resignan las cuestiones, los subsidios agrícolas, no tiene sentido el acuerdo en sí. Entonces, me parece que es un toma y daca con algo que no se va a llegar nunca a buen puerto. Bueno, Gisela, te agradecemos muchísimo tu participación, súper clara todas tus reflexiones. Gracias. Así que bueno, te dejamos abierta la invitación para cuando quieras venir a seguir conversando sobre estos temas. Un placer. Bueno, muchísimas gracias.